La información es urgente, muy buenas noches, bienvenidos a 4D. Hoy se van a enterar cómo van a llegar a la Argentina las primeras dosis de vacuna contra el COVID-19. Es una noche con muchísima información, donde les vamos a contar parte de toda la información que tenemos, del detalle de cómo va a ser el operativo en el que se supone que van a venir las primeras dosis de la vacuna desde Rusia. Ya hay efectivamente arreglado un avión de la línea de Aerolíneas Argentinas, de la línea de bandera, con un día, con una hora, con una fecha determinada, con un desarrollo y características de vuelo muy particular para ir y venir y en 18 horas traer a la Argentina las primeras dosis de vacuna. Te lo vamos a contar esta noche acá en 4D y vas a ver si ese trayecto del cual estamos hablando en forma exclusiva, reiteramos, de esta manera, así llegarán las vacunas a la Argentina, las vacunas rusas, en un avión Airbus 330. Ese es el avión que están viendo. Aerolíneas Argentinas está acondicionando este avión para poder traer, como les contábamos recién, las primeras 300.000 dosis de vacunas directamente desde Rusia. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿A qué hora? El paso a paso del vuelo que trae las primeras vacunas te la vas a enterar acá en 4 días. Ahora, ¿cuándo va a salir ese vuelo? Observen, va a salir un primer vuelo del Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Ya pidió Aerolíneas Argentinas la autorización a la ANAC. Ya hablan de un vuelo directo. Habitualmente Aerolíneas no hace un vuelo directo desde Ezeiza hasta el Aeropuerto Internacional de Moscú, Sheremetyevo, que es el aeropuerto donde va a llegar ese avión tras un vuelo de 16 horas. Como estás viendo acá, un vuelo de 16 horas que va a partir, y atención con esta información, el 22 de diciembre, ya, el 22 de diciembre, a las 3:30 de la madrugada, horario argentino, va a partir este Airbus 330 hacia el Aeropuerto Internacional de Moscú y va a permanecer el avión allí y ahí va a suceder obviamente lo más importante. Van a cargar ese avión que ya fue confirmado por Aerolíneas Argentinas, está acondicionado para este operativo, para el operativo que va a buscar las vacunas, las primeras vacunas. En resumen, son 2 días, un avión, 27.000 kilómetros y las 600.000 dosis. Dije antes 300.000, no nos olvidemos que estamos hablando de 2 dosis por cada vacuna, con lo cual hablamos de 300.000. ¿Y cuándo va a volver? El avión va el 22 de diciembre. Pero ¿cuándo va a volver ese avión a la Argentina? Atención con este dato. Después de 16 horas de vuelo, llega a Sheremetyevo, el aeropuerto de Moscú, y a la vuelta, en 18 aproximadamente, un poco menos, 18 horas de vuelo, al otro día, el 23 de diciembre, va a arribar a la Argentina a las 18:30 en lo que va a ser seguramente un vuelo histórico. Reiteramos, abajo van a ver la salida desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza el 22 de diciembre a las 3:30 de la mañana hacia Moscú en un vuelo directo. Repetimos, Aerolíneas no suele volar en forma directa a Moscú, suele hacer generalmente escala en algún país europeo. Y va a volver a las pocas horas, después de haber cargado el miércoles 23, quiere decir el miércoles de la semana que viene. Vamos a estar todos en la víspera de la Navidad. Estamos entrando en una cuenta regresiva hacia un vuelo que sin duda será histórico, porque traerá las primeras dosis al país. Hay que ver a partir de la llegada de las vacunas a la Argentina cómo va a ser el operativo. Lo vamos a dejar seguramente para la semana que viene. Pero reiteramos, miércoles próximo, 18 horas de vuelo. Llegan las primeras dosis, este es el itinerario, ese es el avión. El destino, Moscú. La vuelta va a ser a las pocas horas una vez que terminen de cargar. Veremos, obviamente, cómo va a ser la experiencia de esa carga. Recordemos que cuando sucedían las primeras cargas de insumos, había episodios incluso de piratería internacional. Veremos qué pasa allí en Moscú. Entendemos que, como se trata de la vacuna que la propia Federación Rusa le provee al Estado argentino, todo va a estar custodiado
de tal manera que se pueda cumplir con este operativo que acabamos de contarte en forma exclusiva. 22 de diciembre, 3:30 de la mañana, sale el Airbus, vuelve a las pocas horas, retornando a la Argentina a las 18:30 del 23 de diciembre, día previo a la Navidad. Si todo marcha así, si todo marcha bien, será un vuelo histórico. Y les vamos a contar más detalles en algunos minutos y nos vamos a ir ahora al Reino Unido. Es un programa con mucha información del tema vacunas. Cristian Martin. Cristian, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Facu? Un saludo grande. Acá estamos en la madrugada londinense, las calles de la capital británica vacías. Londres, que está en el nivel 3 de restricciones más altas, donde los negocios se les ha permitido abrir durante el día, pero con más casos, más de 25.000 casos en las últimas 24 horas y 612 muertos, con un programa de vacunación al que está intentando hacer todo lo que puede para subir la cantidad de vacunados. Es gente mayor, estamos en invierno, hace mucho frío, no quieren que la gente ni se junte en los centros de vacunación, ni haga cola, por supuesto. Gente mayor, gente que va normalmente con sus hijos o con un pariente. Y 140.000 vacunados en la primera semana, Facundo. Bien, a ver, contanos un poco, Cristian, cómo ha sido la experiencia de esto que obviamente es histórico, que son las primeras vacunas aplicadas en el Reino Unido. Lo venías anticipando, fuiste contando prácticamente también el paso a paso de cómo se iba a aplicar, cómo se iba caminando hacia una vacuna. La de Pfizer, se sigue trabajando con la de Oxford. ¿Cómo fueron las primeras horas de la experiencia con la vacuna allí en Reino Unido? Con mucha preocupación con respecto a la seguridad, con fuerzas del ejército civil listas para tirar, con camiones sin marcas de Pfizer ni de nadie, ni de BioNTech, repartiendo la vacuna desde Birmingham, donde se hizo el centro de control de calidad, un lugar en el medio, en el corazón de Inglaterra, donde se llega fácilmente a los 4 rincones del Reino Unido, tratando de que las vacunas mantengan ese frío extremo y ya preparando lo que era la logística para cuando se hace el desfrizado, ponerla en temperatura y lograr que la gente cumpla las citas y que se acerque. Se empezó a contactar gente lo más rápido que se podía, gente que ya tenía citas, personal de primera línea, para tratar de maximizar. Una vez que se descongela, hay solamente un tiempo limitado para aplicarla y siendo gente mayor, siendo gente muy mayor, algunos con problemas de salud, problemas para caminar, y en principio, como no es una vacuna comunitaria, la gente tiene que ir a los hospitales. Se cerró un ala de los hospitales con una logística diferente. Los hospitales tenían que seguir trabajando, atendiendo a la gente como hace todos los días y destinando esto con máxima medida de seguridad. Con América y con A24 fuimos el único medio latinoamericano que participó del pool. Esto es la división de las imágenes. Salud Pública distribuyó a medios internacionales. Había 4 británicos, un norteamericano, un francés, un alemán y nosotros, donde estuvimos presentes en la vacunación de la primera, de la primera persona, allá en Coventry, 6:30 de la mañana locales, 3:30 en Argentina. Y bueno, ahora tratar de escalar. Hay 800.000 dosis de Pfizer a este ritmo. Cuando se incorporen las clínicas y se dividan estas partidas de casi 1.000 dosis, es muy complicado, porque se le explica a la gente, tiene que firmar, por supuesto, un consentimiento de que entienden lo que se les está aplicando una vacuna. Después los casos de las alergias, entendemos que en los Estados Unidos también ha habido casos de gente con reacciones alérgicas que son 2 o 3 y pasa con todas las vacunas, pero estos son los desafíos que venimos encontrando. Seguro. Quédate, espérame ahí, en este esfuerzo que haces habitualmente cuando estamos en vivo, porque te agarra muy tarde. Te prometo que no te voy a demorar mucho porque también tenés que descansar. Te quiero preguntar en un ratito sobre cantidades. Está con nosotros el doctor Rubinstein. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. Con expectativa por esto que acabamos de contar, ¿qué mirada tiene de la vacuna rusa? No, ninguna mirada especial, es un buen regalo de Navidad. Digo, Papá Noel viene con un buen regalo. Seguro. No, ninguna. Digamos, yo creo que tiene, por lo menos lo que se ha visto en los anuncios de prensa hasta ahora, digamos, los resultados son bastante alentadores. Tiene una eficacia que supera el 90%.
como el resto de las vacunas, no parece haber efectos adversos serios, por lo menos en la muestra y en un seguimiento de muy corto plazo. Pero realmente todavía no se ha publicado en ninguna revista científica sus resultados, como sí lo han hecho las demás. Claro, que no es lo mismo lo que sucede con lo que nos contaba recién Cristian Martin, porque ahí trabaja la vacuna de Pfizer, que es la primera que se aplica mientras obviamente sigue el desarrollo de Oxford, que Cristian lo viene contando y relatando prácticamente del primer día, ¿no? La de Pfizer, digamos, los resultados de lo que se llama fase 3, que es la fase más amplia, de nuevo, cortes interinos, resultados preliminares, para una aprobación de emergencia que es condicional. Se publicaron hace unos pocos días en el New England Journal of Medicine, que es la revista más importante de la literatura médica, y de hecho el primer autor es Fernando Pollack, que es un investigador argentino. Hay que decir que Argentina es el país que con más personas contribuyó a este estudio multinacional. Pero perdón, ahí me quiero detener el algo y ya vuelvo con Cristian Martin a Londres. ¿La primera publicación que se hace sobre Pfizer en el mundo la hace Pollack? No, el primer autor es Pollack. El primer autor. No, esta es la publicación de la vacuna de Pfizer. El primer autor es Pollack. Esto tiene que ver porque Argentina es el país que más personas contribuyó al estudio. Esa es la realidad. Creo que son más de 4.500 personas, voluntarios, que fueron, que ingresaron, que se enrolaron en este estudio multinacional de Pfizer. Por eso entiendo que, además de que es un reconocido investigador, Fernando es el primer autor. Ahora hablamos del tema Pfizer, el gobierno y qué fue lo que sucedió en el medio para que se lo explique sobre todo a la gente. Cristian, ¿cómo avanza el desarrollo de la vacuna de Oxford AstraZeneca, desarrollo científico que vos seguís desde el primer día? Sí, aquí en el Reino Unido y en Europa, bueno, en el Reino Unido ya se aprobó, pero para terminar con la vacuna rusa, entendíamos que las primeras dosis, que la producción en Rusia iba a quedar en Rusia, y que la producción de la vacuna Sputnik, que iba a otros países, iba a venir de las cadenas de producción en Asia, en Corea, en China y en la India. Así que me parece que acá el gobierno ruso y el gobierno argentino negociaron algo que por lo menos esperamos que venga de otro país, y por lo tanto para acelerar la entrega. La vacuna de Pfizer, para ya pasar a otra vacuna, te quería decir que hay una presión enorme por parte de los alemanes. Amenazan con aprobarla unilateralmente si la comunidad europea no la aprueba. Había tenía una reunión pactada recién para después de Navidad, 28 y 29 se iban a juntar en Ámsterdam para aprobar la vacuna de Pfizer. Los alemanes, que están viviendo una situación sanitaria de la peor, incluyendo la primera ola, amenazaron y esta reunión se adelantó para el 21 de diciembre, donde se espera que el ente regulador europeo, el EMA, con sede en Ámsterdam, apruebe la vacuna de Pfizer para ser usada en toda la comunidad europea, donde se va a distribuir, depende de los países, son 27 miembros, entre 500.000 y 900.000 dosis. Quiere decir que si efectivamente la comunidad europea no aprueba, Alemania lo va a aprobar o lo va a aprobar, Cristian. No, Alemania forzó que se adelante una semana la reunión clave para aprobarla. Se va a aprobar el 21 de diciembre, esto debe ser una primicia. 21 de diciembre el ente regulador europeo va a aprobar la vacuna de Pfizer para utilización en toda la comunidad europea de los 27 miembros. Doctor, ¿qué pasó con Pfizer y el gobierno argentino? La verdad que no sé, los detalles no los conozco, Sé que la ley que se sancionó en el Congreso hace pocas semanas fue pedida por las empresas farmacéuticas, entre ellas Pfizer. Esa ley implicaba que los laboratorios se deslingaban, digamos, se corrían de la responsabilidad por si algo salía mal. Digo, para que se entienda. Sí. La figura se llama fácilmente. prórroga de la defensa de la inmunidad soberana. ¿Qué quiere decir esto? Que como se les pidió a las farmacéuticas y a los gobiernos, como el caso de Rusia, que aceleraran los procesos de desarrollo y producción, y que obviamente con tiempos mucho más cortos que los habituales, entonces lo que pidieron es que, digamos, los litigios que eventualmente se produjeran por la adquisición, distribución, desarrollo, vacunación, etcétera, se hicieran en los países de origen de las vacunas y no en los países de recepción. Con lo cual, digamos, hay toda una cuestión de indemnidad, digamos, para justamente evitar tener litigios por efectos adversos serios potenciales. Claro. Cristian, ¿cómo se maneja eso allí en Reino Unido? ¿Qué información podés aportar? De la misma manera que mencionaban ahí, que mencionaba el doctor. Esto pasó en todos lados. Es imposible que las farmacéuticas se hagan, o los entes reguladores se hagan cargo
de la responsabilidad porque no pasó un tiempo prudencial para dar una garantía, por lo menos en el mediano y largo plazo. Sí, en el corto. Se sabe que las vacunas son seguras, que son efectivas. Después el ente regulador de cada país es responsable de su propia jurisdicción. Pero entendemos ese procedimiento sucedió aquí en el Parlamento británico y también en el Parlamento Europeo en Bruselas. Claro. Cristian, abrazo grande, gracias el esfuerzo de quedarte unos minutos. Mañana seguramente nos reencontramos en la pantalla. De contar de la vacuna de Oxford, por Facundo, supuesto. para terminar. Porque, dale. Porque la vacuna de Oxford se espera que sea aprobada antes de fin de año. Se publicó el paper, como bien decía el doctor, Oxford y AstraZeneca fueron los primeros en publicar el paper. Es el documento científico, en este caso en Lancet, otro medio de vanguardia aquí en Europa. Y se espera la aprobación. No se sabe si va a ser con la primera dosis entera y la segunda entera, que tenía un 60% de efectividad, ya inclusive más de una vacuna de la gripe y más del 50% esperado, o si van, que es lo más probable que suceda, o que aprueben media dosis y una dosis, que tuvo menos gente en las pruebas. La dosis entera y una dosis, la primera dosis y la segunda a los 28 días, con efectividad del 60%, fue probada en mucha gente de mayor de edad, que es la que se está vacunando ahora. Así que, en principio, esperamos una aprobación para uso de emergencia por parte del ente regulador británico entre lo que es Navidad y Año Nuevo. Bien. Cristian, abrazo grande. Nos reencontramos mañana. Gracias. Abrazo. Bueno, en un ratito quiero contarles lo que dijo Marie-Paul Quinet, que es exdirectiva de la Organización Mundial de la Salud, quizás una de las mujeres que más sepa del tema vacunas, una científica francesa de altísimo reconocimiento que hasta el año 2010 formó parte del ente investigativo justamente de la OMS para el tema vacunas. En un rato te vas a enterar bien qué fue lo que dijo esta personalidad, repito, científica francesa a propósito del tema vacuna. ¿Le baja el pulgar o le sube el pulgar al tema de las vacunas? En un rato te lo contamos, pero ahora hay información de último momento. Esto está pasando ahora en vivo, es una postal muy particular. Pasa ahora, en la 9 de julio hay una camp y una vigilia de los movimientos sociales. Está Cristian Balbo trabajando allí en el lugar. Se sabe que van a pasar la noche. Cristian, ¿cómo te va? Buenas noches, Facundo, y mientras aguardamos que lleguen las vacunas a la República Argentina, aterrizamos sobre la avenida 9 de julio y observamos esta postal impactante realmente a esta hora de la noche. Lleva más de 5 horas acampando sobre todo el trazado de la avenida 9 de julio. Son distintas organizaciones sociales lideradas por el Polo Obrero, también la Organización Clasista Revolucionaria. ¿Y qué están reclamando? La reapertura de al menos 15 comedores. Y en estos comedores lo que están pidiendo en particular es que llegue carne, verduras y azúcar, por ejemplo, y también el histórico reclamo de vivienda digna. La intención era protestar frente a la sede de desarrollo social de la ciudad de Buenos Aires, pero para que se visibilice, han decidido acampar en el cruce de 9 de julio y Avenida de Mayo, y te digo que las carpas llegan prácticamente hasta el cruce con la Avenida Belgrano. Ahora, Cristian, qué imagen fuerte, ¿no? Porque familias. Imagen fuerte, digo, porque habitualmente veíamos que había organizaciones sociales que durante el día marchaban cerca del mediodía, que había cierta amenaza de acampe, pero que después finalmente bajaba alguna autoridad, terminaban hablando con algún funcionario del Ministerio de Desarrollo Social, pero esta imagen, siendo hoy 16 de diciembre, es muy particular. Muy particular con aparte muchísima gente, sí, y muchos chicos ahí acampando. Mira, ahí estamos, por ejemplo, sobre el trazado mismo de la 9 de julio. Fíjate vos la cantidad de madres con sus criaturas que ya directamente se han acostado. Algunos ya están durmiendo sobre frazadas. Más atrás se ven unas 50 carpas que están rodeando a todas estas familias. Hay ollas populares también. Y aseguran que no se van a mover de acá hasta no obtener una respuesta. Nos hemos comunicado con Prensa de Desarrollo Social de Nación y ellos aseguran que no es un tema que tengan que resolver de Nación, sino que esto pertenecería a Ciudad. Aquí lo que nos dicen los referentes de las organizaciones sociales es que efectivamente el reclamo es hacia Ciudad de Buenos Aires, pero que han decidido que el acampe se efectúe aquí sobre este trazado, justamente para que se visibilice a nivel nacional. Pero no deja de impactar
esta postal, nos zambullimos un poco si querés, Dale. porque son muchas realmente, son Dale. centenares de familias que han llegado. Fíjate, por Cristian, ejemplo, de la también Villa si podemos, 1114, si de la podemos Villa identificar 31, de las la Zabaleta. organizaciones que son las que están llevando adelante este acampe, perdón, repito, es una imagen muy fuerte, es una postal del fin de año que nadie quiere que tengamos, con mucha gente en la calle, 15 comedores reclamando más alimentos, más asistencia al Estado, con muchas carpas aparte, ¿no? Sí, claro, mira, por ejemplo tenemos Dale. la Organización Clasista Revolucionaria, es una de las que está organizando, ellos ya han armado una olla popular, y después la otra importante organización que está participando es la del Polo Obrero. La del Polo Obrero también están las banderas diseminadas por todo el trazado de la 9 de julio. Por supuesto no hay Metrobús, han cortado por completo el servicio del transporte urbano de pasajeros. Fíjate vos que las carpas mismas, ahí Daniel les va a mostrar, si podemos por aquí, fíjate vos que las carpas mismas están ubicadas sobre el trazado del Metrobús, impidiendo durante prácticamente toda la tarde, Facundo, que se pudiese utilizar este servicio. Mirá, acá nos metemos ya en la zona de carpas. Si podemos avanzar un poquito más, llegamos hasta la zona de carpas, donde mucha gente ya inclusive va a pasar la noche y ha decidido dormir. Acá ya están algunos pernoctando, están algunos durmiendo. Acá hay venta de alimentos también. Algunos han traído sus propios alimentos. Cristian, a simple vista, calzadas, conté unas 20 o 30 carpas. Carpas instaladas directamente en la 9 de julio. No, más. ¿O más? Sí, mira, Daniel, si podés venir conmigo, yo quería mostrarles por acá. Dale, a ver. Pero mirá, ahora yo te sigo a vos, Cristian, dale. Al ver la cámara en vivo, pero por este lado, si Daniel Jerez, nuestro camarógrafo, se puede acercar, te voy a mostrar que, te digo que hay más de un centenar de carpas, porque acercándonos ya al edificio de desarrollo social, por esta zona, mirá vos la cantidad de carpas que hay por acá. Y si sigo caminando, tengo al menos unos 200 metros de carpas. Fíjate hacia el fondo también. Allá hay una bandera que identifica a Escobar, no solamente de ciudad, han llegado también del conurbano, de la provincia de Buenos Aires, para sumarse a este reclamo, que tiene dos ejes. Por un lado, los comedores, la reapertura de comedores, pidiendo alimentos fundamentales como es carne, verduras, y también nos dijeron azúcar, esto en particular nos ha manifestado, diciendo que estos comedores a lo largo de toda la pandemia no han recibido estos alimentos. Lo que vemos es que falta distancia social en contexto de pandemia, que no deja de preocuparnos. Bueno, ese era el otro capítulo. Están luciendo el tapaboca. Cristian, ese era el otro capítulo que mirábamos con el doctor Rubinstein con preocupación, porque venimos remarcando que vamos camino a un rebrote, que hay preocupación porque dejaron de caer los casos, marcábamos velatorio Maradona, cantidad de eventos que hubo así masivos, y esto no es lo ideal, ¿no? No, para nada. Pero como vos decías, es una postal de la pobreza, es una postal de lo que está pasando socialmente en la Argentina, es así. Y acá no hay manera de pedir distanciamiento. Bueno, si vienes al aire libre, eso por ahí contribuye, pero mucha gente... Digamos, el riesgo es menor, pero no deja de haber riesgo desde ya. Y como vos decís, con todos los eventos que se han sucedido en las últimas 3, 4 semanas... Sí, de velatorio de Maradona para acá... Bueno, pero tienen claramente que ver con el quiebre de la tendencia declinante. Hinchas de River festejando en el Obelisco por el 9 del 12. Todo. Después los hinchas de Boca. También, ¿no? Los de Boca también. Ahora se da esto que vemos. Lo que pasa es que, Cristian, remarco algo. Me toca mucho en Equipo de Noticias dar el inicio muchas veces de este tipo de movimientos, de protestas, pero siempre llegan hasta el mediodía, primeras horas de la tarde. Nunca se llega a un acampe definitivo. Acá está cortada toda la 9 de julio. La idea, Cristian, es que se queden todo el día, toda la mañana de mañana. En principio, pasar la noche acá. Eso te diría que prácticamente está confirmado, porque algunos ya inclusive están durmiendo dentro de las carpas. Lo que están haciendo ahora es aplaudir y pedir que los atiendan. Este es el reclamo. Claro, pero que los atienda... Que no se van a mover de acá. Cristian, que los atienda Nación o que los atienda Ciudad, porque eso es lo que no queda claro. Ciudad de Buenos Aires. El reclamo es hacia desarrollo social de Ciudad de Buenos Aires, pero para que se visibilice han decidido cortar 9 de julio en el cruce con Avenida de Mayo. Te repito, nos comunicamos con prensa de Nación, de Desarrollo Social de Nación, y ellos nos aseguran que no tienen injerencia en este conflicto. La respuesta la están pidiendo Mirá esto, a Ciudad Cristian. de Buenos Aires. Mirá la imagen que te devuelve el móvil, que es otra carpa más entrando.
Yo conté 20, vos contaste 100, no sé si nos quedamos cortos, yo seguro. Pero hay mucha gente en el lugar, mucha gente, muchas carpas. Hay muchísimas carpas, te digo que se pierden en el horizonte porque tenés carpas sobre el trazado de la avenida 9 de Julio, ambas manos, desde Avenida de Mayo hasta Belgrano, Facundo. De todos los colores, son carpas tipo iglú, que están desplegadas. Y te digo, ya dentro de las carpas hay personas que están pernoctando, que están durmiendo, que ya han cenado y que ya han decidido quedarse acá hasta que amanezca. Estamos a 500 metros del obelisco para tomar conciencia de que estamos en plena Avenida 9 de Julio, en la ciudad de Buenos Aires, en este contexto, y se da esta imagen de esta protesta, de este reclamo, a esta hora de la noche. No hay presencia policial ni de nación ni de ciudad, no se ve al menos a la vista, sí personal de tránsito que intentó durante toda la tarde, por momentos de manera vana, desviar el tránsito para evitar que circule por esta avenida principal que tiene la ciudad de Buenos Aires. Bien. Pero te repito, más de 100 carpas en plena avenida 9 de Julio en reclamo para la reapertura de comedores en el ámbito porteño y vivienda digna. Esto es lo que está dando a esta hora de la noche en plena ciudad, mientras las vacunas intentan llegar a la República Argentina. Bien. La otra cara de la moneda. Seguro, seguro. Quédate, Cristian, en vivo, por supuesto, allí. Es impactante la imagen de la campe de movimientos sociales en plena avenida 9 de Julio, en el centro neurálgico de la capital federal, el mapa. La información exclusiva que venimos contando. Spillman, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Facundo. Atención, porque en un ratito te voy a contar todo lo que tiene que ver con el plan de vacunación que ya tiene organizado Horacio Rodríguez Larreta acá en la ciudad para más de 1 millón de personas de riesgo que viven y transitan por la ciudad de Buenos Aires. Bueno, hoy me contaban, a propósito propósito de esto que acaba de revelar Ezequiel y que en un rato lo va a desarrollar, que ya hay comunicaciones que se están dando desde los distintos hospitales porteños a distintas escuelas y que van recibiendo, y tiene que ver con esto, Ezequiel, seguramente. Claro, con los centros de vacunación y el armado de la logística. ¿Van a oficiar las escuelas como centros de vacunatorios? Es una opción, pero ahora te vamos a mostrar los primeros hospitales cabecera y qué es lo que están pensando en la ciudad para vacunar a más de 1 millón de personas en una primera instancia, que van entre personas mayores de 60 años y personas de entre 18 y 60 que son de riesgo también. Mientras tanto, cuenta regresiva. Faltan pocos días para que se dé esto que acabamos de mostrarte en forma exclusiva, este vuelo de Aerolíneas Argentinas que va a llevar adelante un avión, una nave Airbus 330 en un vuelo directo, 16 horas en la ida, el 22 de diciembre a las 3:30 de la mañana, de la madrugada, hacia el aeropuerto internacional de Moscú, Sheremetyevo. Marcamos ese porque hay varios aeropuertos en Moscú, y el regreso es también por ese B corta O, que es como las siglas con las que habitualmente se conoce ese aeropuerto en Moscú, hacia Ezeiza, el 23 de diciembre a las 18:30 horas. Ya es un vuelo un poquito más largo. Ya voy a volver sobre esto. Quiero mostrarte y contarte lo que declaró en las últimas horas al diario El País una de las científicas francesas que más sabe del tema vacunas. Hasta el año 2010 fue la encargada del área de investigaciones justamente de la Organización Mundial de la Salud. Le hicieron una extensa entrevista en el diario El País, donde le preguntaron, por ejemplo, si creía que había efectividad real, qué le contestaba a las personas que tenían duda a propósito del tema vacuna. Quien habla es Marie-Paul Quinet, y dijo varias cosas. Esta ex directiva de la Organización Mundial de la Salud dijo, entre otras cosas, las vacunas dieron una sorpresa positiva, una eficacia entre el 90 y el 95%, sí, es más de lo que nadie esperaba, los datos son bastante prometedores. Lo normal sería que el nivel de anticuerpos disminuya tras ese pico de inmunidad. Y agregó, a propósito del tema, aún no sabemos si esta protección será de larga duración, un tema importante. Ahora lo voy a hablar con el doctor Rubinstein. Tendremos que esperar a que pase 1 año después de la vacunación para saber si la protección dura 1 año. Ahora es imposible saberlo. También parece que no hay muchas diferencias en la protección de las personas mayores y en la protección de los más jóvenes, lo que también es una muy buena noticia. Y agregó, si no apostamos por las vacunas, ¿qué otras opciones tenemos? Impactó esta parte de la entrevista. Si no apostamos por las vacunas, ¿qué otras opciones tiene el mundo? ¿Ir de un confinamiento a otro? Se pregunta Quinet. ¿Durante cuántos años podemos ir de confinamiento en confinamiento? No parece que la estrategia de Suecia haya sido muy
exitosa. ¿Coincide en algunos puntos, doctor? Absolutamente, en todo. Yo creo que la gesta de las vacunas del COVID es una gesta que seguramente será recordada en la historia de la humanidad. Sobre todo por los plazos, ¿no? Digamos, pensemos que una vacuna lleva décadas, muchas veces, de desarrollo, y esto se ha hecho en menos de un año. Tenemos 10 meses, 11 meses desde el primer caso reportado de COVID hasta que ya están administrando la vacuna. Esto ha implicado, digamos, sobre todo al principio, una enorme solidaridad global cuando realmente, más allá de todas las críticas, China puso a disposición las bases bioinformáticas para la secuenciación genómica para que se comenzaran a desarrollar los test y luego las vacunas, las fases preliminares. Hubo mucho compartir información en la comunidad científica global y esto logró que se aceleraran los plazos. Fuertes subsidios de los gobiernos a las empresas farmacéuticas. Las empresas farmacéuticas también contribuyeron. La verdad que fue un esfuerzo importantísimo, pensando que estamos saliendo de un experimento que creo que lo dije acá, social a gran escala que confinó a casi 2/3 de la humanidad durante meses. Impensable. En la historia de la humanidad. En ciencia ficción uno puede haber Doctor, pensado. ¿qué es la estrategia de Suecia que dice la médica, la exdirectiva de la OMS, que no hay que seguir la estrategia de Suecia y casi lo pone como un fracaso? ¿A qué se está refiriendo ahí? No, a permitir que la gente se contagie, ¿no? No, lo que, digamos, claro, la inmunidad de rebaño. Exacto, exactamente, a buscar la inmunidad natural de rebaño. Claro. Ellos también protegían a la población más vulnerable. Al principio no les salió muy bien, después un poco mejor, pero obviamente el saldo que se pagó, el costo que se pagó, fue muy grande. Seguro. Ahora volvemos con el doctor Rubinstein. En minutitos Ezequiel te va a contar en forma exclusiva el plan de vacunación en Ciudad. Si sos porteño, quédate porque te va a interesar seguramente. Llama de los Estados Unidos, Adrián Sac. Adri, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Facundo. Bueno, aquí tuvimos varias novedades. Vamos a empezar con lo que es el efecto propaganda que quieren hacer para convencer a la gente aquí en los Estados Unidos de que se apliquen las vacunas. En principio, la que ahora está, como sabemos, es la de Pfizer-BioNTech. Desde el lunes estamos con el esquema de aprobación de emergencia. Y bueno, ya se han vacunado, se les ha aplicado a decenas de miles de personas en los 50 estados de los Estados Unidos con un sistema de logística sin precedentes que hoy tuvo algún problema, ¿no? Porque recordemos que tiene que ser transportadas las vacunas, las bandejas de vacunas que tienen casi 1000 cada una con 25 kilos de hielo seco, ¿no? Para poder conservarla a las temperaturas que requiere, que son 70 grados centígrados bajo cero. Pero hoy pasó algo. Hoy en 3 de los camiones, de los cientos de camiones que están dando vuelta a Estados Unidos, por Estados Unidos con estas vacunas, refrigeraron de más. En vez de refrigerar a 70 grados bajo cero, refrigeraron a 92 grados bajo cero. No pudieron controlarlo. ¿Esto por qué? Porque no están acostumbrados a manejar esta temperatura que equivale, dicen aquí, dicen los especialistas, a un invierno polar en la Antártida, ¿no? No es una temperatura que es la que se transporta habitualmente a esta escala, claro, por lo menos, medicación. Entonces tuvieron que regresar esos 3 camiones con las vacunas a su punto de origen, teóricamente para descartarlas, porque tampoco sirven más si uno se pasa, si uno no es preciso con estas temperaturas. Por otro lado, tuvimos otro sobresalto en Alaska. Hay el tercer caso desde que se aplica la vacuna de Pfizer-BioNTech de alergias, de reacción alérgica. Había habido 2, recordemos, en el Reino Unido, pero esta fue más grave porque a la enfermera que le aplicaron esta vacuna la tuvieron que internar en terapia intensiva porque la alergia que tuvo, ya no tenía antecedentes de alergia. La alergia que tuvo fue realmente importante, aunque pudo salir adelante, y ella misma les pedía a todos los demás médicos, a sus compañeros del personal sanitario, que recordemos que es el grupo prioritario, que por favor se la den, que esto no es nada, que hay que seguir adelante, y que realmente es muy importante para todos que tener ejemplos justamente aguerridos como este. Basados en este ejemplo aguerrido, digamos, inmediatamente el vicepresidente actual y saliente ya, el vicepresidente de Donald Trump, Mike Pence, este mismo viernes se va a aplicar la vacuna. Dicen que con cámaras también, justamente o delante de las cámaras, para poder alentar a la gente a que lo haga. Y también
el vicepresidente electo, el presidente electo Joe Biden, que va a asumir el 20 de enero, la semana próxima también se la va a aplicar, porque justamente este tipo de noticias que pueden ser una excepción, ¿no? Las alergias, porque son hasta ahora 3 casos entre miles y tienen mucho que ver con, según dijo el doctor Anthony Fauci, con algo que se va a seguir dando. Podría ser un caso en cada millón casi de vacunados que se dé porque es la primera vez que se está monitoreando públicamente lo que sería una fase 4. Claro. O sea, una fase experimental después de que haya terminado la fase 3, que son solo 44.000 personas en el caso de Pfizer-BioNTech, y que es perfectamente normal que esto suceda. Así por lo menos lo han transmitido a la opinión pública para llevar tranquilidad y para convencer, sobre todo, para predisponer al estadounidense promedio para cuando se amplíe, digamos, la cantidad de gente a la que se le puede aplicar la vacuna, se presten a hacerlo, ¿no? Hay miedo con lo que pasó en Rusia también, que no mucha gente iba a vacunarse, entonces quieren justamente estimular que se vacunen. Seguro. Así que bueno, Adri, estamos esperando al viernes que tendremos la segunda vacuna. ¿Hay ya cifras de qué cantidad de gente fue ya vacunada en los Estados Unidos? ¿O todavía es prematuro pensar en cantidad de gente? No, no hay cifras, sí se espera que estas 2.900.000 dosis que se están repartiendo esta semana tengan, digamos, un alto nivel de aplicación, más allá de estos inconvenientes de los que te hablé con los camiones. Todavía no hay cifras. Hay cifras muy bajas que ya se han dado de algunos estados porque, bueno, tienen un sistema de seguimiento ¿no? y una aplicación. En algunos estados se está usando esta aplicación que se llama V-Safe, que es para seguir justamente si hay reacciones alérgicas o no a la vacuna. Pero se habla de algunos puñados, ¿no? Lo que se han dado cuenta, se habla de 1.500 en un estado, de 200 en otro, pero el número es mucho mayor a este. Y hasta ahora es solo el personal sanitario el que la está recibiendo. La semana próxima, siempre con Pfizer-BioNTech, va a ser los residentes de larga duración de los geriátricos y se van a sumar 6 millones de dosis de la vacuna Moderna si es que se aprueba este viernes, ¿no? O sea, la idea es tener 40 millones de dosis para distribuir y aplicar a partir de la semana que viene. Bien. Adri, abrazo grande, muchísimas gracias, ¿eh? Nos reencontramos mañana, seguramente. Doctor, ¿es común estas reacciones alérgicas? ¿No es algo que haya que, digamos, que tenga que preocuparnos? No. El tema, ¿sabes cuál es? Que en general los ensayos clínicos se hacen con pocas personas. Aún en los ensayos de fase 3, donde hay aproximadamente 40.000 es el promedio, digamos, los eventos adversos serios son muy raros. Y esto es lo que recién comentaba. Esto ocurre en lo que se llama fase 4, que no es experimental. En realidad la fase 4 es la fase de farmacovigilancia, donde se pasa de un ensayo clínico en 40.000 personas a la vacunación efectiva en millones de personas. Entonces, cualquier evento adverso que es muy raro, como decía, 1 por millón, puede aparecer ahí. A eso sumale que en general los pacientes con alergias graves, las personas con alergias graves son excluidas de los ensayos clínicos. Claro. Así que está recomendando incluso que no se vacunen, por ejemplo, en el caso de Pfizer o en el caso de todas las vacunas. Que tiene alergias graves. ¿Qué son alergias graves, alergias graves que, por ejemplo, tiene lo que se llama un shock anafiláctico, trastornos respiratorios. Claro. Es lo que pasó seguramente con esta persona. En ese caso, era gente, por lo menos en Inglaterra, que tenía adrenalina, o sea, que ya conocía su antecedente. Lo que no es que no se tenga que vacunar, hay que tener muy claro eso justamente para no encontrarse con una sorpresa. Claro, me llamó mucho la atención lo que leíamos recién de Marie-Paul Quieny, que es la exdirectiva de la OMS, que, digamos, como un dato muy particular que hoy leía, ella fue una de las primeras personas en aplicarse la vacuna experimental contra el ébola. Quiere decir, formó parte del desarrollo, formaba parte en su momento del área de investigación de vacunas de la OMS y ella misma, para quitar cualquier tipo de duda que podía haber, fue y puso su propio cuerpo para aplicarse la vacuna experimental contra el virus del ébola. Por eso me gustaría volver a poner en pantalla la tercera frase de esta médica, porque me pareció muy particular lo que dijo. Es muy importante que todos seamos responsables y conscientes de lo que tiene que pasar alrededor del tema de las vacunas. Si no apostamos por las vacunas, dijo Marie-Paul Quieny, ¿qué otras opciones tenemos? ¿Ir de un confinamiento a otro? Se pregunta. ¿Durante cuántos años? Se vuelve a preguntar.
no parece que esa sea la estrategia correcta, que la estrategia de Suecia haya sido muy exitosa. Está el doctor Pedro Can con nosotros. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Facundo, ¿cómo están? Bien, gracias por atendernos. Coincide en un punto con la mirada que dábamos recién de esta científica francesa, la doctora Kieny, ex directiva de la OMS. Hay que apostar todas las vacunas. Hay que apostar a las vacunas y además hay que apostar a las medidas de control de la pandemia que tenemos que seguir aplicando durante bastante tiempo hasta que tengamos una proporción sustantiva de la población vacunada. Las vacunas son indudablemente, yo creo que todos coincidiremos en señalar que junto con el agua potable son las dos medidas que más han salvado vidas en la historia de la humanidad. Ahora, para que las vacunas sean efectivas tenemos que alcanzar un porcentaje de al menos un 70% de la población vacunada. Eso no va a ocurrir aún cumpliendo los planes que son muy ambiciosos de vacunación de enero y febrero, de 5 millones de dosis en cada mes. Con eso estaríamos en menos del 25% de la población vacunada. Por lo tanto, es una excelente noticia saber que contamos por lo menos con 4 vacunas que ya han dado resultados superiores al 90% de eficacia, pero que evidentemente para que esto se traduzca desde el punto de vista epidemiológico va a requerir todavía un tiempo mayor en la cual la cantidad de gente que pueda ser vacunada alcance esa proporción que yo le señalé. Claro. Doctor, y aún con la vacuna, o por lo menos en los primeros meses de este plan masivo de vacunación, vamos a tener que seguir haciendo hincapié en el barbijo, en el distanciamiento, en el cuidado, sobre todo el de las personas en riesgo, ¿o usted cree que toda la población va a tener que seguir cuidándose? No, yo creo que toda la población va a tener que seguir cuidándose. Por supuesto que, como sabemos, el plan es vacunar primero, bueno, por supuesto al equipo de salud, trabajadores esenciales, incluyendo a los docentes, y también a los mayores de 60 años y a las personas que tienen comorbilidades que los pongan en mayor riesgo. Claro. Si la vacuna es marcadamente exitosa, esa parte de la población estaría más protegida. Pero de todas maneras sabemos que ninguna vacuna tiene una eficacia del 100%. Cuando hablamos del 90% es fantástico, pero eso significa que hay un 10% en el cual por ahí no funciona. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y no pensar que porque uno recibe una vacuna necesariamente está protegido, porque además no sabemos cuánto tiempo dura la inmunidad. Esperemos que dure por lo menos un año, tal vez dure 2, no lo sabemos, pero por el momento no tenemos evidencia de eso, simplemente porque no ha transcurrido el tiempo suficiente. Seguro. Doctor, ¿tendrá amigos, familiares, gente cercana en su entorno? Los tenemos todos, por supuesto. La respuesta que ustedes pueden dar es mucho más importante, que tienen dudas. Yo cada vez que planteo esto en televisión, aclaro y me tomo el tiempo para aclarar que hay que apostar a las vacunas, que tenemos que ser responsables, que no tenemos que permitir que nos gane la desesperación, que tenemos que entender que hay miradas distintas, de signos políticos distintos, de corrientes científicas distintas, de ideologías distintas, pero que por arriba de todo eso tiene que estar la vacuna. Aún así, a los que plantean ciertas dudas, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué hay que decirles? Mire, lo que hay que decirle a la gente es que en este caso ha habido un desarrollo científico tecnológico muy rápido, pero que de todas maneras respetó todas las fases de desarrollo. La diferencia es que el desarrollo normal de una vacuna se hace primero la fase 1, se analiza, se hace la fase 2, luego se hace la fase 3, y esto puede llevar entre 4 y 8 años. Bueno, en este caso, dada la emergencia producida por la pandemia, que no necesito describirla porque la vivimos todos y la vivimos en todos los países del mundo, en mayor o menor medida, evidentemente lo que se ha hecho es ir superponiendo las fases, ¿no? No habiendo terminado, digamos, la fase 1, se comenzó ya a preparar la fase 2, y la fase 2, en muchos estudios fueron fase 2-3, o sea, se comenzó en fase 2 y luego se transformó en fase 3. Y la verdad es que cuando apareció el primer resultado, el de Pfizer, uno decía, bueno, 90% de eficacia, 95% de eficacia es muy, muy interesante, pero era una vacuna. Ahora, luego la vacuna de Moderna tiene números similares, la vacuna de Gamaleya tiene números similares, claro, y la vacuna de AstraZeneca, al menos en una de las dosificaciones, tiene números similares. Todas usan la misma proteína como antígeno, como provocador de la respuesta inmune, que es la proteína S. No puede ser casualidad que 4 vacunas distintas, de tecnologías diferentes en algunos casos, tengan una respuesta inmunológica por arriba del 90%. Evidentemente estamos en el buen camino, lo que ahora tenemos que ver es el resultado a largo plazo. Claro. Doctor, a ver, me imagino mucha gente haciéndose varias preguntas. Supongamos que, vamos a poner una fecha estimativa, que soy población de riesgo, me logran vacunar el 1 de febrero. Voy a tener que esperar hasta el 21 para la segunda dosis. Y voy a tener que esperar desde el 21, ¿cuánto tiempo para sentirme, entre comillas, o no, me corregirá usted, inmunizado? Bueno, vamos a ir por partes. En primer lugar,
las vacunas que van a llegar primero, que aparentemente son las de Gamaleya, efectivamente requieren 2 dosis. Le quiero recordar que hay 2 vacunas que están en desarrollo que por el momento requieren una sola dosis. Una es la vacuna del laboratorio Janssen, un laboratorio europeo, y la segunda es el del laboratorio CanSino, que es un laboratorio chino. Todas las demás requieren 2 dosis. Lo que hemos visto en las vacunas que requieren 2 dosis es que después de la primera dosis ya empieza a haber una respuesta de anticuerpos, pero que se ve de alguna manera reforzada, como rebotada de alguna manera con la segunda dosis. Entonces, eso tarda aproximadamente entre 14 y 21 días después de la segunda dosis. Pero ya a partir de los 14 días de la primera ya empieza a haber un cierto nivel de protección. Claro. Por eso la importancia de, aún con la vacunación, seguir cuidándose, ¿no? Absolutamente, porque vuelvo a insistir, no, ninguna vacuna de todas las vacunas que tenemos en el calendario, y usted sabe que tenemos un calendario de vacunación que es modelo en América Latina, ninguna vacuna cubre el 100% de la población porque no toda la población responde exactamente igual, no todos tenemos la misma capacidad de montar una respuesta inmunológica. En segundo lugar, vamos a tener vacunada una proporción de la población importante, pero que no llega al 25% en los meses de enero y febrero. En la medida en la que vayan llegando más vacunas de Gamaleya y más vacunas de las otras, que como por ejemplo aparentemente AstraZeneca empieza a entregar en el mes de marzo, entonces vamos a tener ya otro proveedor. No sabemos qué va a pasar con Pfizer, que había comprometido una cantidad de vacunas y que ha reducido en general en todos los países del mundo lo que iba a entregar. Hay otras vacunas que están en desarrollo también que pueden empezar a entregar resultados. Entonces, en la medida en la que tengamos más proveedores, ojalá todas las vacunas anden bien. Ojalá tengamos 7, 8 vacunas distintas y entonces podamos vacunar a más población en un corto periodo de tiempo. Bueno, de hecho, doctor, cuando nos toca, o cuando a la población que le toca vacunarse contra la gripe, nadie anda preguntándole al farmacéutico ¿de dónde viene? ¿Es francesa? ¿Es china? ¿Es alemana? ¿Es japonesa? Se ha generado alrededor de el origen de la vacuna, quizás porque el mundo está mirando cada uno de los desarrollos, pero lo que no tiene es que generarse una grieta alrededor de esto. No, mire, lo peor que nos podría pasar es que el tema de la vacunación termine en una discusión política. La vacuna no es ni buena ni mala porque sea norteamericana, no es ni buena ni mala porque sea rusa, porque sea china o porque sea belga. Eso me parece que no tiene ningún sentido. Estamos frente a una pandemia. Ya de hecho, inclusive la gente que tenía una cierta desconfianza habrán visto que, por ejemplo, hay un acuerdo firmado entre Gamaleya y AstraZeneca para hacer desarrollos en conjunto. Nadie se asocia con otra institución si no tiene un cierto grado de confianza. Entonces me parece que no tiene ningún sentido discutir esto del marco de la grieta política. El virus no tiene ideología, el virus no es ni oficialista ni opositor. Entonces lo que tenemos que hacer es tratar de empujar para que el programa de vacunación sea lo más exitoso posible, y esto va a requerir un intenso trabajo de todos los gobernadores, de todos los intendentes de cada municipio, grandes y chicos. Va a haber que reclutar vacunadores eventuales, estudiantes de medicina, digamos, distintos voluntarios que permitan organizar un esfuerzo logístico muy importante, ¿no? Bien. Doctor Khan, muchísimas gracias por haber estado esta noche en 4D. Un gusto tenerlo, gracias. Al contrario, gracias por la invitación. Un abrazo grande, doctor. Bueno, muchas revelaciones. Me quedo pensando con algo, Adolfo. Si Argentina va a vacunar de arranque al 20% de la población, al 25% de la población, eso se puede replicar por ahí al mundo. Necesitamos que para que se termine el coronavirus esté vacunado el 70% más o menos de la gente. ¿Frente a qué virus estamos? ¿Qué nivel de potencia tiene? Porque vivimos con tapabocas, estamos inactivándolo permanentemente con alcohol en gel. Nos vamos a vacunar y aún así va a seguir molestándonos. ¿Qué es esto? Es una pesadilla que no termina. No, yo creo que ya la luz al final del túnel está. La vacuna va a ser la respuesta. ¿Vos la ves? Sí. La vacuna va a ser la respuesta, digamos, a esta pandemia. Ojo, porque esto es un nuevo periodo de la humanidad donde probablemente tengamos muchas otras pandemias por otras razones, por la urbanización, las migraciones, los cambios en el ecosistema, el calentamiento global. Hay muchas razones. Ahora, esta pesadilla va a comenzar a, digamos, a tener ya un final probablemente hacia, yo diría, tampoco tengo la bola de cristal, hacia finales del año próximo. Cuando, como decía el doctor Khan, una buena proporción de la población, no sabemos a ciencia cierta cuánto, pero pongamos 70% esté vacunada en todo el mundo. Y esto para mí es un problema muy serio, sobre todo con los países más pobres, que no creo que tengan el mismo acceso a la vacunación que tengan los países ricos o los países de medianos ingresos como el nuestro. Seguro. Y esto es un problema, porque hasta que es lo mismo que pasó con muchas otras enfermedades infecciosas, con la viruela, hasta que no esté la última persona vacunada y se erradique esto, no vamos a tener, digamos, solución al problema.
Y como también dijo el doctor Kahn, no sabemos cuánto va a durar la inmunidad. Eso no se sabe, la doctora. Doctor, ¿usted vive en Capital Federal? Sí. Escuche lo que va a contar Spillman, porque se está armando un plan, Ezequiel. Vamos derecho con la información exclusiva que tenés de cómo va a ser el operativo de prevacunación, así lo llamamos, prevacunación en Cava. Sí, a ver, es el trabajo logístico que empezó a diseñar el equipo que comanda Fernán Quirós, junto al equipo de especialistas de epidemiólogos, sobre cómo va a ser una vez que ya tengan la vacuna, ya haya llegado a la Argentina y se empiece a distribuir a partir de lo que indique el gobierno nacional. Bueno, en la ciudad ya armaron el operativo, están trabajando ya en el operativo para empezar a distribuirla masivamente. Fíjate, este primer mapa que estamos viendo son los hospitales cabecera, el doctor Rubinstein conoce muy bien, donde efectivamente van a ser como grandes centros. Acá que tenés, estoy viendo por barrio, el Pirovano. Claro, las cabezas de las regiones sanitarias de la ciudad. Pirovano Fernández, el Tornú, el Durán, el Ramos Mejía, el Hospital Argerich. El Ramos Mejía, el Hospital Pena, Déjame hacer un Piñeiro. pequeño paréntesis, Ezequiel. Visto de esta manera, a veces nos quejamos mucho de nosotros mismos, pero tenemos un sistema, sobre todo en Ciudad de Buenos Aires. En la ciudad hay 33 hospitales. Digamos, ejemplar, estos van a estar sí o sí, y te sumo a esta lista el Hospital Gerson, el Elizalde, el Gutiérrez y el Muñiz, que también van a formar parte, te diría, del primer anillo donde van a ser distribuidas las vacunas. ¿Qué es esto? Vamos a los datos. Mira, vamos a meternos sobre quiénes van a vacunar, quiénes arrancan vacunándose. Pero es muy buena esta información, porque hay dividido de esta manera: personal de salud, cantidad, 146.000. 490 personas. ¿Sí? Personal estratégico. Esto incluye personal de seguridad, personal que está en la calle, gente que sí o sí tiene que estar en la calle en el día a día, no importa si estén abiertos o no los comercios. La policía, bomberos, tránsito, agente de prevención. Exactamente, agente de prevención. Bueno, personas de 18 a 60 años con factores de riesgo. Personas que tienen inmunodeprimidas, personas con problemas en los pulmones, personas que tienen problemas independientemente de la edad y que efectivamente el coronavirus puede hacerle mucho daño. Son casi 150.000 personas que van a estar primeras en la cola para ser vacunadas. Y la población de riesgo, ¿no? Por la edad. Población de riesgo por la edad, casi 700.000 personas en la Ciudad de Buenos Aires. Un tercio de la población de la ciudad, Facundo, va a ser los primeros que puedan ir a vacunarse acá, según el gobierno de la ciudad. Interesantísimo, Ezequiel, ¿eh? Dame la cifra de recuperados: 1.347.914 argentinas y argentinos recuperados de coronavirus. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Es el mejor año de Pastor, doctor. Por favor, no sé si usted lo reconoce como yo. El mejor año de Facundo Pastor ha sido este año, doctor. Felicitaciones. Sí. Gracias, doctor. Babi, Spillman está contento porque se hizo... Bueno, Y no me hice nada. faltó 20 días, pues No me hice- se hizo un... Dios mío. ¿Qué zapatito, Babi, eh?